Radio Gema presenta. Radio Gema Noticia presenta el informativo de la radio más completo que usted podrá encontrar. Hablemoslo aquí y ahora. Saludos cordiales, es un honor estar con cada uno de ustedes en Hablemoslo aquí y ahora, en donde nuestro equipo se distribuyó temas relevantes de nuestro Ecuador para poder informar y dar la opinión de lo necesario. Comenzamos. 11 militares fueron asesinados. Esto sucedió el día viernes 9 de mayo en la provincia de Orellana, en Alto Punín. Este es un hecho duro para el país, ya que es el pan de cada día la violencia, que las cifras mismas se registran, incluso son mayor cada año. Estos 11 héroes que fallecieron defendiendo su patria fueron emboscados, dice que se ha filtrado información y fueron emboscados y abatidos por las fuerzas revolucionarias de las FARC. Este es un hecho, un golpe muy duro no contra las Fuerzas Armadas, no contra una nación, ¿no? Este hecho es un golpe muy duro para el país. eh, y son cosas que la minería ilegal, el crimen organizado, estas cosas, hoy en día se puede decir que es el pan de cada día, que se vive día a día esto. Entonces, ¿qué futuro les podemos dar a nuestras nuevas generaciones? A niños, mucha pobreza en el país, mucha delincuencia que se ve en las calles. También esto es sobre también la escasez de trabajo que se vive en el día a día. Pero bueno, regresando al tema, Eh, este hecho es algo muy duro para el país, ¿no? Pues el menor de estos 11 militares asesinados tiene 24 años y el mayor 41. Entonces son personas jóvenes donde defendieron su escudo, su patria, ¿no? Hasta el último. Saludos cordiales, yo soy Génesis Muñoz y el día de hoy vamos a hablar un poquito o vamos a dar nuestra opinión un poquito sobre lo que pasó en el debate de la segunda vuelta de este año 2025, realizado el 23 de marzo, en donde tenemos el conocimiento en que solamente estaban los dos candidatos preseleccionados para presidente, como lo fue el señor Daniel Noboa, en ese entonces presidente y actualmente presidente de nuestra República, y la señora Luisa González, que en ese entonces estaba como candidata a presidenta. Bueno, vamos a hablar fijándonos en lo que decía o en lo que afirmaba y reafirmaba la señora Luisa González, que era que el señor Daniel Noboa y su familia habían permitido que se realicen actividades de narcotráfico dentro del país, esparciendo la droga a otros países, a otro continente, y que su fuente de ingresos, su dinero, provenía
de ese narcotráfico. Y bueno, dice que durante la campaña presidencial, la señora Luisa González acusó públicamente, porque no fue que lo hizo discretamente, diciendo quizás Noboa o su papá Álvaro Noboa realizaron cosas ilícitas. No, lo dijo públicamente. Dice que públicamente eh, la señora Luisa González acusó al en ese entonces y en la actualidad presidente Daniel Noboa, hijo del señor Álvaro Noboa, que también pues por la historia lo conocemos, de que él y su familia permitía actividades de narcotráfico en la hacienda La Clementina. Sabemos que la hacienda Clementina fue propiedad del señor Álvaro Noboa, pero específicamente que la droga salió escondida en cajas de bananos desde esa hacienda, no sabemos si en ese entonces, porque me enredo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos de nuevo. Ay, no, dice no. Saludos cordiales, yo soy Génesis Muñoz. Vámonos. Saludos cordiales, yo soy Génesis Muñoz y el día de hoy vamos a hablar quizás un poquito sobre lo que sucedió en el debate de la segunda vuelta que se realizó el 23 de marzo de este año 2025, en donde teníamos tan solo dos candidatos preseleccionados a presidente, quienes era la candidata Luisa González y el señor candidato Daniel Noboa, que en ese entonces y en la actualidad es el presidente de nuestra nación. Antes de iniciar, quiero acotar que no estoy inclinada para ninguno de los dos eh, listas o para ninguna de las dos personas, pero que sí quiero confirmar y reafirmar que la información que se dio quizás no fue del todo correcta, ya que mucha de esa información se dio o se dijo tan solo para quizás tener ventajas en las elecciones. Bueno, Luisa González, tenemos el conocimiento porque no tan solo lo digo yo, sino que tenemos pues la transmisión en vivo que se hizo en el debate, que Luisa González acusó públicamente al señor Daniel Noboa, hijo del empresario Álvaro Noboa, de que él y su familia habían permitido actividades de narcotráfico en la hacienda La Clementina. Específicamente era algo repetitivo que decía que el señor Daniel Noboa, junto con su familia, exportaban drogas en cajas de banano a escondida y que de allí salía parte de su dinero. Bueno, quizás las personas que no tienen conocimiento, y para esto hacemos esta presentación, es para darles a conocer en sí quién tenía el poder de la Hacienda Clementina. Tenemos entendido que en el año 2013 el Estado ecuatoriano, nuestra república, expropió la Hacienda Clementina al Grupo Noboa por una millonaria deuda que tenía en el SRI, que son los impuestos a la renta. En sí, el Estado le quitó la Hacienda Clementina al señor Álvaro Noboa por porque debía dinero de impuestos. Desde entonces, la administración de la Hacienda Clementina pasó a manos de una cooperativa de trabajadores. Miren,
Antes, la hacienda Clementina pertenecía a Álvaro Noboa y su familia, al conglomerado Noboa. Pero después de que Álvaro Noboa no cancelara el dinero de los impuestos, el Estado le quitó la hacienda. ¿Por qué? Lo vamos descubriendo de a poco. El Estado le quitó la hacienda y más bien, después que se la quitó, se la dio a una cooperativa de trabajadores, quizás dándoles esperanzas de que iban a realizar actividades para proveerles recursos y para contribuir al patrimonio ecuatoriano. Pero comenzaron a suceder cosas las cuales comenzaron a realizar operativos en la hacienda La Clementina. Y por reportes de avionetas que iban y venían, los militares tomaron cartas en el asunto y vieron que estaban estas avionetas vinculadas al narcotráfico ocurrido en el año 2013 y 2014, cuando ya esta propiedad, la Hacienda Clementina, no estaba en poder del conglomerado Noboa, sino que ya estaba en manos de propiedad del Estado. Ya la hacienda pertenecía al Estado, no estaba bajo el control de los Noboas, sino que estaba bajo el control del Estado ecuatoriano. Entonces, eh, ¿cómo o a qué se basaba la señora Luisa González en decir que el presidente Daniel Noboa y su familia eran parte del narcotráfico a través de cajas de banano o a través de la exportación de banano si ya ellos no eran propietarios de la hacienda Clementina? Que quizás ustedes dirán, pero puede que tenga más hacienda, ¿verdad? Pueden tener más tierra, pero la cuestión es que en esas otras tierras cosechan cacao, cosechan otras cosas, pero cuando la señora Luisa González acusaba al señor Daniel Noboa por el narcotráfico de drogas en cajas de banano, se refería a esta, a la hacienda La Clementina, porque comenzaba a decir hechos que ya estaban sucediendo o que ya habían sucedido en este lugar. No daba hechos como de que, ay, lo que pasó en tu otra hacienda, ay, este hecho que pasó en la hacienda por acá. No, siempre se basaba a los hechos que pasaban en la hacienda Clementina. Pero como les dije, a los hechos que pasaban en la hacienda Clementina cuando ya no era propiedad de los Novoa, sino que en ese tiempo, cuando comenzaron a pasar estas cosas, ya era propiedad del Estado. Y tenemos desconocimiento de que no hay evidencias oficiales de que durante la administración de los Novoa, del conglomerado Novoa, se encontraran drogas saliendo en cajas de banano desde la hacienda La Clementina. Lo que sí se reportó fueron incidencias durante la administración del Estado. ¿Por qué? Porque las desnivelaciones quizás o la información que tenían sobre la hacienda, sobre el narcotráfico, fue cuando ya la hacienda estaba en manos del Estado, no cuando estaba en manos de los Noboa. Quizás se preguntarán entonces por qué Luisa González hizo esta acusación. Pues bueno, para mi parecer, la acusación de Luisa González pudo haber tenido fue un fin político, porque sabemos que si ella entraba en contexto de una campaña electoral sobre este tema con Daniel Noboa, iba a hacer que la gente, que la ciudadanía, que la población ecuatoriana se inclinara
hacia ella, porque ella quería tener la mayor cantidad de votos y así poder ser proclamada presidenta de nuestra nación. Pero algo con lo cual ella no se aseguró fue de pensar o unir los incidentes que sucedieron en la Hacienda Clementina antes de que se la quitara el Estado a los Noboa y después de que el Estado fue propietaria de esta hacienda. Entonces, ella lo que quería hacer era que esta campaña electoral fuera una campaña polarizada. Polarizada, sí. Entonces, a veces se hacen declaraciones polémicas, o esto fue lo que vimos de que Luisa González hizo declaraciones polémicas para desacreditar al oponente, que en este caso su oponente era el señor Daniel Noboa. Incluso si los hechos no están completamente verificados o si los hechos no están eh, completamente en, si los hechos no tienen la seguridad del caso, si no hay reportes con firmeza, con seguridad de que los Novoas realizaron actividades ilícitas en la Hacienda Clementina cuando ellos eran los propietarios, ella no tenía por qué realizar este tipo de acusaciones, pero lo que ella hizo fue acusar tan solamente para tener el agrado de la gente. Pero ¿esto qué causó? Esto causó a que muchas personas que tenían el conocimiento del tema se pusieran a pensar y dijeran, no, lo que está haciendo es confundir a la ciudadanía que tiene desconocimiento para poder ser del agrado de ellos y culpar a Novoa de que es parte del narcotráfico y de la delincuencia que se vive actualmente en nuestro país. Porque sabemos que los problemas que tenemos en la actualidad en el país los familiarizamos al presidente. No sé si se han dado cuenta, pero si muere alguien, culpa del presidente. Si se va la luz, culpa del presidente. Si falta el agua, culpa del presidente. Si hay diluvio, culpa del presidente. Pero lo que no nos damos cuenta es que en muchas ocasiones no es culpa del presidente, sino de personas que malinforman a la ciudadanía para culpar al presidente y hacerle ver como el malo de la película. Pero si nos damos cuenta y nos informamos, eh, podemos hacer o podemos ver las cosas de otra manera, ya que conocemos que quizás la Hacienda La Clementina sí pueda ser un punto de narcotráfico. Quizás la Hacienda de La Clementina sí fue o sí es en la actualidad una vía para los narcotraficantes. Pero tenemos que recordar que la Hacienda Clementina, desde el año 2013 hasta la actualidad, ya no pertenece a los Noboa, pertenece al Estado, pertenece al gobierno, pertenece a la República del Ecuador. Y que así ha sido desde el año 2013 hasta la actualidad. Quizás ahora hemos escuchado un poco menos sobre este tema, un poco menos sobre el narcotráfico que se lleva en la Hacienda La Clementina. Y vamos a decir, ya no comentan nada porque el presidente es Daniel Noboa, el hijo del señor Álvaro Noboa, antiguo propietario de esta hacienda. Pero en realidad, si no hemos escuchado actualmente noticias relevantes sobre la hacienda clementina, es porque a partir de los hechos que se vivieron en el año 2013, 2014, 2022, si no me equivoco, fueron hechos que hicieron que los militares continúen con su operativo, continuaran con su operativo e hicieran que los narcotraficantes que utilizaban esta hacienda o utilizaban a esta hacienda como vía de acceso a sus fechorías, a sus delitos, dejaran de hacerlo. Y tenemos por conocimiento que
la hacienda quedó en manos de la cooperativa de los trabajadores y que cuando hicieron su operativo militar, los militares encontraron a personas, trabajadores de esta cooperativa, involucrados en los delitos. Y no tan solo a ellos, sino también a personas mexicanas, ya que se calcula o se dice que hacia allá era que se movía la droga y que de allá venía también la droga. Y podemos ver millones de conclusiones, millones de comentarios de las personas. Pero si nos damos cuenta y leemos y buscamos y conectamos las noticias, nos podemos dar cuenta que no siempre lo que dicen es lo que es, sino que si investigamos un poco a profundidad, podemos ver que en muchas cosas, no digo que en todos, porque todos quizás en algún momento cometemos errores, pero que en muchas cosas estamos acusando al señor Daniel Noboa sin tener pruebas, sino que más bien transversamos las pruebas y las hacemos conforme a nuestras necesidades, quizás por beneficios, como, como lo fue con la señora Luisa González, que lo hizo a beneficio de su plan político para llegar a la presidencia. ¿Lo logró? No. ¿Sembró duda en la gente? Quizás en unas sí, en otras no. Pero si no lo logró con todos, fue por el simple hecho de que la ciudadanía está informada. Si la ciudadanía no estuviera informada de cómo suceden los hechos, todos quizás hubiésemos caído inclinados a que el señor Daniel Noboa es millonario gracias al narcotraficado. Pero sí, al narcotraficado. Pero tenemos el conocimiento de que él no tiene su riqueza, no, su riqueza no es en base a eso, sino que su riqueza se basa a sus empresas hereditarias de generación en generación. Entonces, Daniel Noboa fue parte del narcotráfico que hubo en la Hacienda Clementina. No lo fue. Lo tenemos más que seguro porque no hay pruebas evidentes antes de que los Noboa dejaran de ser dueños de la Clementina. Las evidencias parten a partir de que la Hacienda Clementina fue entregada al Estado. ¿Repartían la droga en caja de banano? Sí la repartían. ¿Fue parte de los Noboa? Hasta ahora no hay prueba que muestre que ellos fueron parte. Cuando haya la prueba, una vez más nos conectaremos y podremos salir de esa duda quizás que le quede a todos los televidentes, a todas las personas que crean que Daniel Noboa pues sí es parte del narcotráfico que se vive en nuestro país. Pero sin más que decir, muy agradecida por escuchar esta pequeña opinión que les brindo a través de lo que se vivió en el debate que se llevó el 23 de marzo de este año. Muchas gracias. Gracias, Génesis, por tu opinión. Bueno, pues es así como terminamos en Hablemoslo aquí y ahora. Muchas gracias por conectarse. Le esperamos en la siguiente transmisión. Hablemoslo aquí y ahora. Esto ha sido todo por hoy en Radio Gema. Los esperamos en una próxima emisión.